Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y aquí hablamos sobre el conflicto del altar, así le llamamos. Aquí la preocupación, como se muestra, por lo menos a pesar de que hay algunas incongruencias en el relato, ¿verdad? Porque en el versículo 10 de este capítulo 22, dice claramente: al llegar, dice, a los distritos del Jordán, que están en territorio de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés levantaron a orillas del Jordán un altar de aspecto imponente. Así nomás dice, ¿verdad? Un altar de aspecto imponente. Pero es en la región de Canaán. Y bueno, estuvimos mirando y estuvimos viendo en los cursos anteriores, en el curso bíblico, que se podría en realidad, en tiempo por lo menos, ¿verdad?, de los patriarcas y todo eso, los que vienen a continuación, van levantando altares sin ningún problema, no hay ningún conflicto. Ciertamente que ahora nosotros estamos mirando del lado de Canaán, no hay problema. Ahora, tal vez el problema puede ser el hecho de erigir el altar del otro lado, es decir, en la Transjordania. Eso no estarían de acuerdo ellos, ¿verdad? Y bueno, más o menos por ahí parece que va la cuestión. Pero luego también es la cuestión de la idolatría, porque recuerden que todo esto se escribe en tiempo del exilio. Y la teología de la retribución lo que nos presenta cuando dice hemos pecado. El pecado esencial y fundamental que encontramos en la historia bíblica es el pecado de la idolatría. Nosotros podemos mirar, por ejemplo, el libro de los jueces que estaremos estudiando próximamente. En el capítulo 3, versículo 7 en adelante, este libro de los jueces nos dice: los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor, se olvidaron del Señor. Sirvieron a los Baales y a los Aserás. Y bueno, y después así viene la ira del Señor que viene en contra, etc. Pero más o menos nos está apuntando y nos está diciendo de ese, entre comillas, mal comportamiento del pueblo de Israel con respecto al Señor. Y es así como surge la ira. Y después también nosotros conocemos las famosas formas de actuar de los reyes. Muchos que levantaban altares o permitían o que no suprimían los altares, nos hablan también. Es una visión que se está teniendo durante el exilio y después del exilio, porque todos estos
lugares sacros, vamos a decirlo así entre comillas, lo único que estaban haciendo era dividir al pueblo. Se estaba disgregando el pueblo. Y esto me parece que es tan real hoy también en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida religiosa como tal. Porque hay mucha separación, mucha disgregación de la humanidad nuestra, ¿verdad? De los hombres en cuanto al seguir a Dios en unidad. Cada uno funda su iglesia y que amó, que secta, que esto, aquello, y dice cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces son otros intereses, ciertamente, lo que hay por detrás. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo? Y lo que justamente nos está diciendo la palabra de Dios. El hecho de disgregar la fuerza del hombre, que la religión, religarse, quiere decir unirse a la esencia del hombre mismo. Y unirse a tu propia esencia significa entender la acción de Dios en la vida de la humanidad, en la vida de la comunidad. Pero claro, si cada uno hace lo suyo, carretilla y cada uno y coñacane, ¿verdad? Entonces, ciertamente que después va a ser muy difícil llegar a la unidad. Y por eso que de por sí aquí hay una crítica tremenda a todo lo que es la disgregación, todo lo que es levantar altares. Hoy para nosotros sería todo lo que es crear tu propia iglesia y de aquí para allá, porque eso lo único que está demostrando es justamente el egoísmo total, ¿verdad? Del hombre, que quiere separarse de su comunidad buscando su propio bien. La she aipotá, la she gustá, etcétera, etcétera. Y entonces vamos detrás de estas cosas, ¿verdad? Entonces estamos buscando nuestro propio provecho. Y eso sabemos que es así, ¿verdad? Lastimosamente. Bueno, seguimos un poquitito con este versículo, ¿verdad? 10, que nos estaba diciendo que al comienzo, en toda esa parte de los patriarcas, en toda esa narración, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, muchos que van levantando los altares sin tener ningún problema, ¿verdad? Pero después del exilio, durante el exilio y después del exilio, y sabemos que todos estos libros fueron escritos posteriormente, o por lo menos fueron organizados posteriormente, tiene como centro la cuestión de la idolatría como el pecado que disgrega al pueblo. Y la idolatría entonces es ese pecado que disgrega al pueblo, porque cada uno hace lo suyo, anda ñaño entender. Y cuando uno no se entiende, cuando ya no es como perro y gato, entonces nunca vamos a poder luchar contra un enemigo común, ¿verdad? Contra el mal. Y entonces así cada uno se divide y entonces somos después englutidos por el mal. En el versículo 11 llega la noticia. ¿Qué noticia es la que llega? Cuando los israelitas se enteraron de lo sucedido, dijeron: los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés han erigido ese altar frente al territorio de Canaán, en los distritos del Jordán, más allá del territorio de los israelitas. Entonces se dan cuenta, han erigido ese altar frente, ahora dice en el 11. En el 10 decía que era en la tierra de Canaán. Y ahora, sin embargo, dice que han erigido ese altar frente al territorio de Canaán, en los distritos del Jordán, más allá del territorio de los israelitas. Ahora te dice luego y te explica bien luego que es más allá del territorio de los israelitas. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. El Vaticano ha publicado sus últimas estadísticas sobre misioneros laicos católicos con vistas a la Jornada Mundial de las Misiones. Según los datos más recientes, hay 410.440 misioneros laicos en todo el mundo. Los últimos datos eran de 2018. Ahora esa cifra ha aumentado en 34.252 personas. La mayoría de los nuevos misioneros laicos están en el continente americano, o sea, 33.930 misioneros laicos. El resto son varios cientos de nuevos misioneros en Europa, Oceanía y África. En Asia hay 550 menos.
El Vaticano no ha proporcionado datos sobre sacerdotes, religiosas y religiosos misioneros, que son cientos de miles. El informe también muestra que aumenta el número de católicos, tanto en números absolutos como relativos. Hay 1.344 millones de católicos, 15 millones más que en 2018. Es un 0,01% más y equivale al 17,74% de la población mundial. En el verano de 2011, María y José Antonio acababan de conocerse. Se encontraron acompañando la Cruz de los Jóvenes, que más tarde llegaría a la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Participaron como voluntarios. Ahora están casados y tienen 2 hijas. Su historia es una más de las que suceden en las JMJ. Todo un semillero de vocaciones, no solo al sacerdocio o a la vida consagrada, también al matrimonio. Acompañar el símbolo de la JMJ les marcó profundamente. Después, se reencontraron en Madrid. Yo me imaginaba un poco cuando Jesús entraba con la borriquita, ¿no? Decía, esto es similar, aquí la gente viene y nosotros estamos haciendo una labor de servicio, pero a la vez todo lo contrario, ¿no? María iba con los jóvenes de la diócesis de Córdoba y José Antonio seguía los pasos del obispado para contar por redes sociales todas las novedades. Había tanta gente que era complicado verse, aunque tenían una estrategia para coincidir en las catequesis que más les interesaban. Como grupo pues teníamos designado una serie de catequesis, pues muchas veces pues a lo mejor intentábamos coincidir, porque muchas veces era el grupo 1, 3 y 5 a tal parroquia, a tal no sé cuánto, el grupo no sé qué. Y bueno, pues nosotros es verdad que siempre, a lo mejor algún día pues hacíamos, está el grupo ya colocado, se queda otro no sé qué, vámonos a la catequesis y nos íbamos juntos y íbamos a la catequesis. Y escapándose juntos para escuchar a sus obispos favoritos, se fueron enamorando. No se dieron cuenta hasta el final, cuando Benedicto XVI les hizo pensar que quizá lo suyo era algo serio. El Papa que decía, hemos vivido una aventura juntos, ¿no? Pues yo luego con el tiempo lo he pensado, digo, fíjate, aquella aventura que vivimos juntos los dos, ¿no? Allí en nuestros inicios, que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Vivimos una aventura juntos, de las muchas que luego la vida nos sigue deparando, ¿no? Nos ha traído pues 2 preciosas niñas. Quieren que su familia se apoye en la fe, rezan juntos, hablan de Dios en casa y cultivan la devoción de su hija mayor hacia la fundadora de su colegio. A veces, incluso reciben la visita del obispo de su ciudad, un viejo amigo de la familia. La mayor, cuando lo ve, le dice el del gorro rosa. Ella no sabe. Dice, este es nuestro amigo el del gorro rosa. Digo, sí, el del gorro rosa. Y muchas veces cuando sale corriendo para él, se sube, le coge el pectoral y por Dios, qué vergüenza. Digo, que un día le va a quitar el solidario, se lo va a poner ella. Digo, pues un día dice, un poco movidita la niña, ¿no? Y digo, hombre, ¿qué tiene la edad que tiene? En sus primeros años de casados, María y José Antonio regresaron a la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia en 2016. La suya es una historia que recuerda las diferentes vocaciones que hay en la Iglesia y que en las JMJ no solo nacen nuevos sacerdotes, a menudo también muchas familias católicas. Madrid, Panamá, Colombia. La mejora de las tecnologías ha favorecido la proximidad, pero ha abierto la puerta a otros problemas, entre ellos los 4 pecados en los que, según el Papa Francisco, puede caer un comunicador. Se trata de la desinformación, las fake news y el daño a la reputación del entrevistado, también el amor por los escándalos. Sobre esta situación reflexiona el periodista Aribaldi Ramos en su libro Sed auténticos. Como vaticanista propone 2 antídotos que todo comunicador debería tener: saber escuchar y profundizar. Si entramos en contacto con los demás y comunicamos con los demás, nos damos cuenta que la comunicación es dinámica, es un proceso, es un encuentro, es mirarse a los ojos, es comprender al otro, es comprender la diversidad, la alteridad del otro. Ari Ramos analiza la comunicación del Papa. Francisco puede comunicarse con personas muy distintas gracias a una cualidad de la que es maestro: la escucha. Somos instrumentos, que somos servidores de un mensaje que tiene que llegar al público y obviamente buscadores de la verdad. La presentación del libro en Roma fue una oportunidad para reflexionar en este mundo de prisas sobre las claves para una comunicación de calidad. El cardenal Mario Grech también participó y recordó la importancia de la escucha, especialmente en épocas de crisis. Un ejemplo de actualidad es la grave crisis de abusos, de todos los abusos, no solo de los menores, donde frecuentemente al abuso físico y psicológico, de inmediato, se le ha añadido otro abuso, otro sufrimiento a veces más grande y doloroso, de una palabra que hace daño en lugar de curar, una palabra que no ha sabido escuchar. Para muchas víctimas de varias formas de abuso, esto es un mal aún más grande.
El libro destaca que es vital escuchar para que el periodismo sea un acto de servicio. Lo recordó Eva Fernández, periodista de la radio española COPE. Subrayó que esta dedicación periodística es esencial para comunicar con sinceridad y compasión. De la sala estampa de la Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. San Evaristo nació por los años 60 de una familia judía asentada en tierras griegas. San Evaristo es el Papa número 5 de la Iglesia Católica y sucesor de Clemente I. Ocupó 8 años la silla de San Pedro, cubriendo el extremo del primer siglo y el principio del segundo siglo. Es considerado como el Papa que concluye el primer siglo de la era cristiana. A diferencia de sus predecesores, su nombre no aparece en el antiguo canon romano, lo cual indica que la ausencia de información sobre él se remonta a los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Se desconoce a ciencia cierta la fecha exacta de su muerte. Su fiesta se celebra el 26 de octubre y se le da el título de mártir, por más que su martirio no esté probado. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas
palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos mirando el capítulo 22 y ahora entramos en el versículo 11, en donde tenemos una disparidad con respecto al versículo 10, porque el versículo 10 dice que el altar fue erigido en tierra de Canaán. Ahora el 11, mira, saltamos al 11 y nos dice que viene la noticia, que se enteran. Oye, ya ponda ye, o ya pojicuainda ye. Quiere decir que cuando había teléfono cortado allí, porque como es ahí yo la información. Pues al comienzo nos dijeron que era en tierra de Canaán. Ahora ellos escuchan. Se les dijo, les llega la información, que ese altar se edificó en tierra de la Transjordania, del otro lado del Jordán, en tierra que no pertenece a Israel. Entonces, si el narrador insiste en que el altar se construyó en tierra de Canaán en el versículo 10, con lo cual la conducta de las tribus de Jordania no tiene nada de objetable, la noticia que llega, sin embargo, a los israelitas dice todo lo contrario. Ha sido construido al otro lado del Jordán, dice la noticia. Nos encontramos ante un caso parecido al capítulo 13 del segundo libro de Samuel, donde el lector sabe que Absalón solo ha matado a Amón, pero la noticia que le llega a David es: Absalón ha matado a todos los hijos del rey y no queda ninguno. O sea, vete, exageración. Esta ironía del relato, de la noticia que deforma los hechos, ha pasado desapercibida para los comentaristas, que se empeñan más bien en compaginar estos datos. ¿Cómo es eso? Entonces se procura compaginar. ¿En qué consiste esto? Que primero te dicen Canaán y después aparece y dice que ellos edificaron, y directamente, ¿verdad? En el versículo 11 te dice que han edificado del otro lado de Canaán, de la tierra de Israel. Entonces, el mul resulta ambiguo y podría significar frente a la tierra de Canaán. Es ambiguo. Podría. Frente a la tierra de Canaán. O en la tierra de Canaán. Gad, Abel, Baldi, Butler.
Entonces todos ellos hablan que se edifican en la tierra de Canaán. El Heber obliga a decantarse por el otro lado de los del lado del mar. La noticia que llega a los de Cisjordania es que han construido un altar al otro lado del Jordán. La noticia, esto es interesante, aquí estamos entonces hablando porque dice ellos se enteraron. En el 11 estamos con respecto a la noticia que le llega a los israelitas de que ellos construyeron un altar al otro lado del Jordán. Bueno, ante esta situación que llega, que han construido al otro lado, cosa que nadie había hecho hasta entonces, ni se hará. ¿Será este el argumento usado por lo de las Cisjordania? Esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Será que eso es lo que aquí los de la Cisjordania van a tomar como elemento, ¿verdad? A pecho. No puede ser. ¿Cómo es que ustedes han realizado tal cosa? Y justamente lo que viene a continuación va a ser un discurso, ¿verdad? Un grupo, ¿verdad?, de embajadores que van a hablar con ellos. ¿Por qué? Porque necesitan aclarar qué es lo que está pasando. Esa es una forma, ¿verdad?, de solucionar. Envían una embajada. Pero antes de eso, fíjense que en el versículo 12 viene el principal detalle de interés, que es el protagonismo de la comunidad, sin que se mencione a ningún personaje de relieve, Josué o Finés, por sí solo hasta para designar una campaña militar. Llegan hasta ese punto. Vamos y le vamos a hacer la guerra. Vamos a mirar un poco el versículo 12. Una vez informados, ¿viste? Una vez que les llegó esta noticia, toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo. Mira, toda la comunidad. ¿Por qué? Porque este es un hecho muy, muy, muy delicado. Y entonces se reúne la comunidad en Silo para ir a combatir contra sus propios hermanos, ¿verdad? Ir a combatir contra ellos. Hasta ahí entonces el versículo 12. ¿Por qué llegaron a esta situación, verdad? Es una amenaza de guerra entonces. Ahora, el principal detalle de interés es el protagonismo de la comunidad en este caso. Porque es toda la comunidad que se reúne para deliberar. Y aquí no se menciona a ningún personaje de relieve. Por sí solo basta para designar la campaña militar. Significa en plan de guerra. Y después, desde el 13 al 15a, nosotros hablamos de una embajada de los de Cisjordania, es decir, aquí vienen los rubenitas, los gaditas y la mitad de Manasés. El tono amenazador deja paso a una actitud más conciliadora. De nuevo son protagonistas los israelitas que envían a Finés y a 10 portavoces, uno por cada tribu, que son al mismo tiempo cabezas de familia. Aquí también es otro interesante punto, los cabezas de familia que van y acompañan. El versículo 14 se presta a cierto equívoco porque parece sugerir que a Finés lo acompañan dos grupos, ¿verdad? Los 10 portavoces y los jefes de las tribus. El versículo 10 parece reforzar esta idea. En cambio, el versículo 32 solo menciona a los portavoces. La identidad de ambos grupos queda, en este caso, clara por textos, como en el libro de los números, por ejemplo, ¿verdad? Ahí aparece mucho más fácilmente enumerado. Y especialmente también en el capítulo 10, versículo 4 del libro de los números. Volvemos enseguida nosotros con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento.
Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro de Josué, en este capítulo 22, que se nos presenta como el hecho de haber levantado un altar. Y aquí está el conflicto. Hay situaciones bastante complicaditas, ¿verdad? Porque en el 10 se nos dice que es del lado del Canaán, es decir, del lado de la Cisjordania, la tierra prometida. Pero por otra parte, después en el 11, cuando ellos se enteran, porque el 11 dice sobre todo que se enteran, cuando los israelitas se enteraron de lo sucedido, dijeron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés han erigido ese altar frente ahora. O sea, cambia de posición. Uno era en Canaán, el otro dice frente. Y bueno,
aquí viene la situación. Ahora nosotros podríamos hasta pensar, ¿será que no es como un teléfono cortado? En el sentido de que llega la información de una manera totalmente equivocada. Llega esta información, pero de una manera absolutamente, ¿verdad?, difícil de comprender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es como el teléfono cortado. Todo lo que se te dijo al comienzo llega ya al final, pero totalmente cortado, ¿verdad? La información diversa. Y entonces ellos reaccionan ahora. Ellos van a reaccionar y viene la cuestión de la guerra. O sea, ellos desafían. Pero antes de que suceda eso, leemos el 13 al 15, que nos dice que una vez que toda la comunidad están informados, ellos se preparan para combatir. Ese era el versículo 12. Pero antes, ahí está, en el 13 hasta el 15, enviaron al sacerdote Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, y a otros 10 jefes, uno por cada tribu, para que entrevistaran con los rubenitas. Se entrevistaran entonces con los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés en el territorio de Galaad. Todos ellos eran jefes de familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron a Galaad, donde estaban los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, les hablaron en estos términos, y ahí va a comunicarse entonces la situación y el problema. El tono amenazador deja paso ahora desde el versículo 13 a una actitud mucho más conciliadora. De nuevo son protagonistas los israelitas que envían a Finés y a 10 portavoces, uno por cada tribu, que son al mismo tiempo cabezas de familia. El versículo 12 se presta a cierto equívoco, porque parece sugerir que a Finés lo acompañan 2 grupos, decíamos, los 10 portadores y por otra parte los jefes de las tribus. El versículo 30 parece reforzar esta idea, pero en el versículo 32 solo menciona a los portavoces, es decir, la identidad de ambos grupos queda clara por textos como números 1:16, especialmente números 10:4. Finés, que es hijo de Eleazar y nieto de Aarón, es famoso por el episodio de Baal Fegor en el capítulo 25 de los Números, cuando impulsado por el celo yavista atravesó con una lanza al israelita y a la madianita que pecaba con él. Entonces se le prometió una alianza de paz y se le aseguró el sacerdocio para él y sus descendientes. Reaparece en la batalla como Madián al frente de las tropas de Israel, actuando con su habitual celo. No tiene nada de raro que se le encomiende esta nueva misión que comenzó con tintes militares. Y será muy significativo que precisamente el celoso Finés apruebe la conducta de los de Transjordania. Entonces, esto es importante que tengamos en consideración. Hasta el mismo personaje, ¿verdad? Porque él ya había peleado el celo, ¿verdad? Por mantener el orden, la disciplina, no ir en contra de, ¿verdad? Ahora, sobre los portavoces, también nosotros vemos que aquí aparecen acompañados también, dice, cabezas de familia de las tribus de Israel. El título, ¿verdad? Rosh Bet Abot. Rosh Bet Abot. Cabeza, casa de los padres. Entonces existen en otros lugares que siempre se utilizan estos términos como cabeza, ¿verdad?, de familia. Si no sabemos dónde fue construido el altar, tampoco se dice dónde tuvo lugar este encuentro de la embajada con las 2 tribus y media. La indicación no puede ser más vaga. Simplemente dice, llegaron a tierras de Galaad, y un nuevo argumento contra la historicidad del relato. Ese es un nuevo argumento, ¿verdad? Bueno, entonces es interesante todo lo que nosotros estamos mirando, todo lo que estamos viendo
en el fondo va a ser siempre centrado hacia este conflicto con el altar. Le decimos conflicto con el altar. En realidad el conflicto del hombre, o sea, de Israel, o la preocupación que tiene el autor sagrado o la comunidad judía con respecto a muchos que se han dispersado y se han disgregado del judaísmo, o mejor dicho, de un seguimiento auténtico del judaísmo. Se quiere solucionar, ¿verdad? Ellos quieren la unidad, quieren que se haga algo, ¿verdad? Que lleguemos. Así como nosotros también decimos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Juan 10, por ejemplo, cuando habla del buen pastor. Tengo otras ovejas fuera de mi redil, ¿verdad? Todas estas cosas tienen su significado aquí, buscando la unidad. Tengo que formar un solo cuerpo, ¿verdad? Un solo rebaño, bajo un solo pastor. Ese sería el ideal, ¿verdad? Pero nosotros notamos que hay disgregación, hay siempre rupturas. Y esta es la problemática, esta es la dificultad. Pero no por eso uno se va a desanimar, ¿verdad? Y uno va a seguir con esas cosas, sino que al contrario. Justamente para no seguir con estas divisiones, para no seguir con que cada uno piensa, dice, hace, construye, elabora su propio, de acuerdo a su propio interés. Sin embargo, uno sigue luchando y seguirá luchando por la unidad. Procurar que verdaderamente aquí nosotros podamos encontrar esa unidad, ese encuentro. Y así como decíamos, si no sabemos dónde fue construido el altar, tampoco se dice dónde tuvo lugar este encuentro en que la embajada que va para hablar y presentar el tema lo hace mucho más en son de paz, bajando los decibeles, decimos nosotros, cambia y mí, embobellarla de cambio, tranquilizar la situación. Y luego tenemos el discurso acusatorio de la embajada, es decir, aquí van directamente y le acusan. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Por qué hicieron ustedes esto? Cuando llegaron, ¿verdad?, a Galaad fue todo eso. Entonces, desde el 16 comienza el discurso acusatorio. Toda la comunidad del Señor dice lo siguiente: ¿cómo se explica esta infidelidad que ustedes han cometido contra el Dios de Israel al erigir un altar? Así ustedes hoy se han apartado del Señor y se han rebelado contra Dios. No teníamos bastante con el delito de peor, del que todavía no estamos purificados y por el cual se desencadenó aquella masacre contra la comunidad del Señor. Hoy ustedes se han apartado del Señor. Si hoy se rebelan contra Él, mañana Él se irritará contra toda la comunidad de Israel. Si la tierra que les pertenece es impura, pásense a la tierra que pertenece al Señor, donde reside su morada. Restablezcanse entre nosotros, pero no se rebelen contra Él, ni nos hagan cómplices de la rebeldía de ustedes, erigiendo un altar aparte del altar del Señor, nuestro Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo, juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos mirando este pasaje del capítulo 22 que nos presenta el libro de Josué. Nos encontramos ya ahora con esa embajada que viene ciertamente en tono más de paz y de conciliación. Pero en el capítulo siguiente, ¿verdad?, de lo que nos dice, vamos a ver, ¿verdad?, cómo ellos lo van a tomar, qué es lo que ellos están entendiendo. Miramos primero los embajadores. Hablan en nombre de toda la comunidad del Señor. Toda la comunidad del Señor entonces es la que actúa. Se dan cuenta que aquí entonces la preocupación del autor sagrado
posiblemente de la línea sacerdotal, es decir, la tradición sacerdotal, quienes están reelaborando todos estos datos, ellos lo tienen bien claro, que aquí no podemos disgregarnos. Cuanto más nos disgregamos, ciertamente que más estamos dando posibilidad a qué cosa, y a aquellos que vienen justamente en contra de nosotros y con mayor fuerza vienen para disgregarnos y para eliminarnos de cierta manera. Entonces la unión, como decimos en esa frase, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Y nosotros, sin embargo, hasta hoy en día seguimos disgregándonos. Hasta hoy en día hay siempre gente que va creando su capillita, su secta, su grupito, sin buscar esa gran unidad, ¿verdad?, dentro de la comunidad. Y esto es lo peligroso, ¿verdad?, siempre, porque cuanto más disgregados, después ciertamente que es imposible tener esa fuerza que se necesita para salir adelante. Imposible. Por lo tanto, los embajadores hablan en nombre de toda la comunidad del Señor. Sus palabras son retóricas, abundan las preguntas de ese tipo y también son condenatorias. El autor ha conseguido reflejar el complejo de superioridad de los portadores en cuya acción se refleja el complejo de superioridad de los portavoces y de las tribus a las que representan. Ahora, esta estructura que nosotros encontramos aquí del discurso no parece muy lograda. Esta estructura. Acusación y apostasía. Rebeldía por haber construido un altar. Muy bien, número 1. Segundo, hay una grave consecuencia que traerá este pacto para la comunidad, como lo demuestra el caso de Baal Fegor. Tercero, hay una propuesta de solución. La propuesta es, ¿qué cosa? Residir en la Cisjordania. Les dice entonces, si ustedes se dan cuenta que están en esa tierra, que les parece que es impura para ustedes, y entonces venga, pero no cometan ese error de ir detrás de otros dioses, de levantar altares en cualquier lugar. Entonces la solución como propuesta es vengan a residir en Cisjordania. Luego hay una exhortación a que traería para todos, como lo demuestra, ¿verdad?, en el caso también de Acán. Esto es interesante, ¿verdad?, porque ahí también nosotros encontramos una situación, ¿verdad?, la de Acán, en la que después sufren todos, ¿verdad?, sufre toda la comunidad. El quinto elemento es la grande consecuencia que trae justamente esta situación, comparando con la de Acán. El último elemento, referencia entonces a Acán, está aquí fuera de sitio. Aparte de su imperfecta formulación, parece haber sido un añadido posterior. Parece. O sea, para dar algún ejemplo y para decir que esto lo único que trae es la disgregación o lo único que trae es el castigo, entre comillas, de parte del Señor, entonces se quiere demostrar bien y se quiere resaltar. Fíjense, lean, entiendan, sepan, escuchen lo que había sucedido con Acán. Eso es lo que nos está queriendo transmitir. Ahora, en los versículos 15b al 20 hay un discurso acusatorio de esta embajada. O sea, estos que son enviados van y le dicen, le echan en cara. Hay una acusación. Los embajadores hablan en nombre de toda la comunidad del Señor. Sus palabras son retóricas. Abundan las preguntas de este tipo. Y por otra parte, entonces, al ser palabras retóricas, discursos retóricos, abundan la pregunta de este tipo. Y condenatorias. El autor ha conseguido reflejar el complejo de superioridad de los portavoces
y de las tribus a las que representan. La estructura del discurso no parece entonces muy bien lograda, decíamos nosotros aquí. Bueno, todos estos elementos son muy interesantes y muy buenos que nosotros vayamos mirando y vayamos viendo un poco. Ahora miramos esta idea de apostatar del Señor. Apostatar del Señor. Es muy frecuente la idea de apostatar del Señor. En este caso, el matiz es más humano que político. Entramos más al aspecto humano que político. La expresión subraya que el movimiento físico de apartarse de alguien, la expresión, ¿verdad?, equivale a desintegrarse de esa persona, dejarla a su suerte, abandonarla. Aplicada parcialmente a Jeremías capítulo 3, versículo 9, donde Dios espera que Israel no se aparte de él. Desinteresarse de Dios y de sus proyectos es el sentido que encontramos también en el capítulo 32, versículo 15, donde se acusa precisamente el hecho de transformar. Aquí entonces hay una preocupación, ¿verdad? Y por eso es que ellos van, toda una embajada, transformar a ese grupo, animarles, hacerlos volver, ¿verdad? O sea, que no cometan ningún error. Ahora, la apostasía, es decir, lo que estaban haciendo aquí estos, está relacionada con la falta de cumplimiento de las órdenes divinas. En falta con el cumplimiento de las órdenes divinas. Saúl ha apostatado de mí y no cumpliré mis órdenes. En el oráculo final a Salomón se dice, si ustedes o sus hijos apostatan o no guardan los preceptos y mandatos que les he dado, en la casa, esta última línea que encontramos aquí es quizás por donde se orientan la cita de Josué capítulo 22. La construcción del altar es concebida como una falta contra los mandamientos divinos. Ahí está. Entonces, este es el caracú, queridos amigos. Upeodo hinaye pañanderajase, el autor sagrado. Upealomon beuse añande. Que la falta contra los mandatos divinos. La falta contra los mandatos divinos. Y esa es concebida como una falta entonces contra los mismos mandatos divinos. Pero es aquí el hombre donde está inventando lo suyo y por eso es sectario. Por eso nos vamos disgregando, donde cada uno piensa, dice lo que le viene, ¿verdad? Eso es justamente lo que sucede cuando nosotros escuchamos, cuando los protestantes dicen que cada uno puede abrir la Biblia, leerlo e interpretar como le dice el Espíritu Santo, cada uno. ¿Cómo le inspira? Pero eso es una tremenda mentira, ¿verdad? Porque la Biblia está escrito este libro dentro de un contexto histórico bien concreto. Entonces el mensaje que te está transmitiendo no es que voy a venir a inventar cosas, sino que uno tiene que saber bien qué es lo que el autor sagrado nos fue transmitiendo y quiso transmitirnos. Es decir, lo que Dios fue inspirando, pero en los acontecimientos bien concretos históricos de la vida del hombre. Volvemos la próxima entonces con más Ñan de Yarañé. Les voy a dejar la bendición del Señor que les acompaña siempre, les dé mucha fuerza y entusiasmo y sobre todo comprensión de la palabra de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.